tardes. Mi nombre es José Luis Estinga, yo soy anestesiólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires y hoy vamos a hablar de Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet, que es una nueva técnica para realizar anestesia especialmente en el miembro superior. Desde ya agradezco enormemente la posibilidad de estar en este webinar al doctor Bollini, al doctor Lentini y a la doctora Valeria Pipi, que me han invitado a tal efecto. Si bien hace 19 años que ejerzo mi especialidad en el Hospital Italiano, mis inicios anestesiológicos no corresponden al mismo. Mi residencia en la década del 80, finalización de la década del 80, correspondió al Hospital Fiorito en Avellaneda, donde permanecí 8 años de mi carrera, 5 después de haber, 4 mejor dicho, después de haber dado la jefatura. Luego pasé a la guardia de los domingos en el Álvarez, ganando el concurso en el año 90, donde permanecí 15 años y desde hace casi 20 años pertenezco al Hospital Italiano de Buenos Aires. Con esto una de las implicancias es que conozco perfectamente quizás todas las necesidades que en aquella época y en esta existen en cada uno de los hospitales del conurbano y de la capital del gobierno de la ciudad, y fundamentalmente luego de esa preparatoria pude llegar al Hospital Italiano, que está auditado por la Joint Commission desde hace más de 7 años. Y una de las cosas que siempre me interesa es recordar a nuestros maestros. Mi objetivo personal, más que antes mi objetivo pedagógico, es recordar a uno de mis profesores de Historia del Arte, en el cual el doctor Francisco Zamor, que en el Instituto Libre de Segunda Enseñanza, por allá, por la década del 70, o este año hace 50 años que ingresé a dicho establecimiento, nos enseñaba a través de la escultura, la pintura, la ingeniería de esa época, a aquellas personas que quisiéramos y tuviéramos vocación, nos enseñaba algunas de las cosas que aparecían en el arte relacionados con nuestra vocación. Y él siempre hablaba de una pintura que está en el Prado, que es del Greco, de Domingo Theotokopoulos, que habla fundamentalmente, vemos como el hombro izquierdo está más bajo que el hombro derecho, producto de una lesión a nivel de C5, como figura en el dossier del Museo del Prado, producto de una rodada de caballo. Y él fundamentalmente siempre objetivaba cada una de sus charlas diciéndonos que su objetivo en el auditorio es que el auditorio se lleve algún conocimiento más que el traído al inicio de la charla. Él siempre decía que quería que nos lleváramos algún conocimiento más del que traíamos. Y muchas veces se habla de conflicto de interés. Y yo tengo conflicto de interés, primero con estas 3 personas que aparecieron en mi vida hace 39, 30 y 20 años, que es mi esposa y mis 2 hijos, y de esta persona que aparece a la derecha, nacido en 1864 y muerto en 1915, que realmente no le tengo mucha estima, ya que es la persona que desde los 40 años, según la bibliografía, hace que me olvide de las cosas. Espero que no lo logre en los próximos 40 minutos. Y con respecto a los objetivos pedagógicos propiamente dichos, creo que la técnica esta de Walland, quizás conocido por algunos y no tan conocidos por otros anestesiólogos, especifica saber y conocer cómo es una técnica de anestesia regional, aquellos que la conocen, actualizar sus conocimientos, y aquellos que la conocen menos, tratar de explicar de qué se trata. Es una técnica que nos permite la movilización intraoperatoria durante el acto quirúrgico, que es una de las cosas más importantes que refieren los cirujanos y por el cual la buscan realizar. Comparar dicha técnica con la anestesia regional o plexual, en el cual la anestesia regional y la anestesia general, que se busca fundamentalmente cuáles son las diferencias estadísticamente significativas y fundamentalmente el riesgo-efecto de la localización y la realización y los costos en el sistema de salud, y creo que ese es el kit de la cuestión por el cual los cirujanos prefieren hacer este tipo de anestesia. En el año 91, el 2021, perdón, un martes me empezó a preguntar que se iba a hacer este procedimiento, en el cual iban a utilizar lidocaína con epinefrina para realizar una cirugía de mano, porque necesitaban sí o sí realizar
una movilización intraquirúrgica para ver los resultados que se le hicieron. Yo argumenté desde el punto de vista vano en ese momento que también habíamos hecho trabajos, este trabajo se presenta en el 2009, con el cual hay algunos médicos conocidos, como el doctor Boveri, que realmente el doctor Escobar y la doctora Domínguez, en los cuales fundamentalmente ya en el 2009 realizábamos este tipo de procedimientos para la movilización quirúrgica. Una de las cosas que hacíamos, realizábamos una anestesia axilar con lidocaína en aquellos nervios que solo estaban involucrados en la analgesia intraoperatoria, y hacíamos una analgesia con ropidocaína al 0,2%, descrito después en el libro de Hatzik, en las distintas ediciones, y lográbamos que el paciente pudiera movilizar intraoperatorio. Una de las cosas que hacía es, iba a buscar el radial, porque necesitaban una movilización tendinosa en el dorso de la mano, lo iba a buscar fuera de la aponeurosis axilar, para que no fuera con el volumen de líquido anestésico local, no fuera tocado. Entonces lo iba a buscar cuando dicho nervio se metía en el canal de torsión, y ese nervio lo bloqueaba con ropivacaína al 0,2%, mientras que los demás eran bloqueados con lidocaína. Después, fundamentalmente, como nos dijeron que necesitaban también analgesia posoperatoria, se me ocurrió poner un catéter peridural en el plexo y en una herida grave de mano sin torniquete. Ven que hay una pérdida hemática bastante importante, sin torniquete, que hace que este paciente no tenga plejía producto por el torniquete, y con una infusión de dexmedetomidina, fundamentalmente una de las cosas que hace, se lograba que el paciente pudiera movilizar y lo despertáramos en el momento en el cual el cirujano requiriera. Y después, por supuesto, le hacíamos la analgesia posoperatoria, en el cual colocábamos ese catéter y fundamentalmente lo regulaba el servicio de dolor con bupivacaína al 0,1, con clonidina en algunas veces, y veíamos que el paciente podía realizar sus ejercicios con total claridad y no tenía que fundamentalmente tener dolor. Pero ¿qué sucedía cuando se seguía insistiendo en usar lidocaína con epinefrina? Entonces, cuando me sucede esto, fundamentalmente trato de primordialmente buscar algunas cosas en las cuales, bibliografía específicamente, en la cual vemos que en la 8ª edición de Goodman dice que está contraindicado la utilización en arterias terminales con dedos de manos y pies, y fundamentalmente lidocaína en unos 200.000. Quiere decir que había una contraindicación farmacológica específica para realizar este procedimiento, cosa que a mí no me hacía ninguna gracia, que infiltrasen con lidocaína al 2%, con epinefrina. Ellos lo hacían uno en 100.000, es decir, más concentradas, pero fundamentalmente cuando sucedía eso, una de las cosas es primero buscar fentolamina. Ellos específicamente preguntaron que había una droga para revertir, que les tenía que dar en el momento de la reversión del anestésico local. Entonces yo les pregunté, como no era una droga que se utilizaba habitualmente en la farmacia de ortopedia, necesitamos dos. Uno, ellos decían uno solo, pero bueno, les tenía que explicar que uno correspondía a la mano y otro que, como la mano al no tener torniquete se utilizaba fundamentalmente, se relacionaba con el tórax y con el corazón, regidor de las vías arteriales y venosas, tenía que tener otra ampolla por el hipotético caso que la epinefrina llegara al torrente sanguíneo. Siguieron fundamentalmente pidiéndome, entonces como me enseñaron en la residencia, primero cuidar tus coronarias, ojos que no ven, corazón que no siente, y secundariamente, como dice un locutor, a cruzar los dedos. Fundamentalmente, después que se sucede, intenté seguir explicándole de alguna forma que ni siquiera Scott Casará, que era el laboratorio que vendía la lidocaína al 1% y al 2%, el mismo laboratorio exigía fundamentalmente que no se utilizara en áreas terminales como dedos y pies. Poco fue la respuesta que tuve a
mis fundamentos. Y cuando me pasó esto, siempre pensé en esta persona. Este fue el director del curso de la experticia en dolor y cuidados paliativos, que la hice en el bienio 97-98, el doctor Rodolfo Isela, que siempre nos enseñaba a respetar siempre las consignas y cambiar paradigmas. Por lo tanto, así como me enseñó que un dolor crónico muchas veces no responde a 10 miligramos de morfina o 100 miligramos de aspirina, teníamos que cambiar el switch de nuestros conocimientos para poder darnos cuenta que algunas cosas podían cambiar y debíamos estar a tono con estos cambios. Ese día, a la noche, me puse a leer y vi que ya hacía 18 años atrás había gente de cirujanos plásticos, que son los que más desarrollaron en Canadá esta técnica. Entonces, Donald Lalonde ya en el 2003 utilizaba adrenalina para los nervios y fundamentalmente para la vasoconstricción, y la revertía en un proyecto experimental, la revertía con fentolamina. Pero fíjense qué interesante esto, ya que de los 22 sujetos que trabajó, 18 eran cirujanos de mano. En mi humilde encuesta, ningún cirujano de mano al hospital se animaría a que le pusiesen lidocaína 2 con epinefrina en el cuarto dedo anular para poder realizar esta experiencia, salvo que fundamentalmente se produjera una lesión a este nivel. Por lo tanto, esta lesión se iba a producir que cuando se colocó fentolamina a dosis de 1.8, de que se colocó lidocaína 2 con EPI a 1.8 de volumen, se veía que cuando se podía hacer, se utilizaba fentolamina, la reversión completa era en 85 minutos y en 320 minutos en el placebo, es decir, en aquella que se infiltraba placebo, la reversión de la isquemia era mucho mayor, casi 4 veces más que cuando se colocaba fentolamina. Y en ambos casos, la lidocaína con epinefrina utilizaba casi más de 8 horas de analgesia producto de las características farmacodinámicas y dinámicas. Pero siguen apareciendo generalmente en plástica un montón de trabajos en los cuales utilizaban lidocaína 2 con epinefrina 1 en 100.000, y estos trabajos fundamentalmente hacían que colocaban esta droga para no utilizar fundamentalmente lazo o manguito, porque eso permitía que el paciente pudiera mover libremente y se vean los resultados in situ de la realización del acto quirúrgico. Es decir, con la lidocaína con epinefrina, al no utilizar manguito y el manguito produjera la plejía producto de la compresión, estos verían, como este trabajo de Soney, en el cual veía que se comparaba con otros métodos convencionales, y él preconizaba que era seguro y bien tolerado el procedimiento para esta serie total de elementos publicados por estos autores, en los cuales no solo cirugía de tendones, de revascularización, también en la palma, también para canal carpiano, también para cirugía ósea, para artroscopía, fundamentalmente para resección de trapecio, etcétera, 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 que es muy importante porque ya no hablamos de cirugía de bajo impacto algogénico, sino hablamos de cirugía de resección ósea con todo lo que implica el componente algogénico que llevan a mí. Pero se empieza a discutir en este trabajo de Shahid, se empieza a discutir las características del impacto a nivel de la educación, de qué sucede con este método. Si bien Shahid, una de las cosas, dice que es importante la utilización para la cirugía ósea, él también describe que es importante también que no se detenga la formación de anestesiólogos para poder realizar bloqueos regionales, ya que muchas de estas cosas no se podían realizar solamente con bloqueos con lidocaína 2 con epinefrina, por el tiempo que llevaba la realización del mismo y por el tiempo de la duración que llevaba la cirugía. Pero en este trabajo, en el 2022,
él habla en los archivos de la cirugía, de la revista de cirugía plástica, habla fundamentalmente de cómo utiliza distintos tipos de cirugía ósea para realizar este procedimiento en más fundamentalmente de 26 pacientes con muy buenos resultados y con una leve dolor en algunos de los casos en el momento de la inyección y prácticamente sin dolor con la realización del procedimiento. Cuando estadísticamente empieza a hablar de eso, se va a caracterizar que va a tener generalmente los tejidos más importantes es los tendones flexores. Y esto es fundamentalmente porque permite la movilización intraquirúrgica, que es lo que se busca fundamentalmente. Y que sean menos de 2 semanas, porque el pegoteo que se produce luego de esas 2 semanas sería contraproducente para el estudio de las mismas. También se caracterizaba porque el paciente encontrara y supiera lo que se le iba a hacer y también que las zonas flexoras sean en determinadas formas. Y no es recomendable la contaminación a aquellos pacientes que estaban contaminados, historias alérgicas a los anestésicos locales, deformidades preexistentes por estos y riesgos a realizar anestesia general, porque si fallaba el Walland tenían que utilizar la misma anestesia. Secundariamente, una de las cosas que ellos preconizaban es la exclusión de tendones secundarios. Y esto se produce porque cuando se realiza la infiltración secundaria a un tendón, la cicatrización se basa fundamentalmente en vasos de menor calibre y mayor número. Por lo tanto, como no se puede saber qué número de casos y cuál es el volumen, podría producirse que la cantidad de sangre que llegue utilizando o la reparación secundaria de un tendón sea menor que la inicial y pueda tener procesos de isquemia. Como conclusión, lo que utiliza es que es muy efectivo y seguro en lugar de la anestesia general o regional para fijar fracturas en miembro superior, sin la utilización del manguito con la finalidad de la movilización intraoperatoria. Y este trabajo de Salazar, de Vergara, lo que me interesa es ver cómo hacen la dilución, que lo hacen muy rápido y fundamentalmente también la cantidad de anestésico local hace que estén por debajo de los volúmenes de intoxicación. En un paciente de 70 kilos a 7 miligramos por kilo estamos cerca de 490 a 500 miligramos. Entonces, puede llegar a tener 5 jeringas, hasta 5 jeringas, las cuales va a preparar de la siguiente manera. Va a preparar 10 mililitros de lidocaína al 2 sin epinefrina y de una ampolla normal de adrenalina realiza una doble dilución. De la primera ampolla lo lleva a 10, descarta 9 y ese 0,1 mililitro lo agrega a la solución de 10 mililitros de lidocaína. Y luego fundamentalmente le agrega 1 mililitro de bicarbonato al 8,4% por 2 motivos. Primero, el primer motivo es para evitar el dolor que se produce cuando se realiza el bloqueo con lidocaína al 2 con epinefrina. Y el segundo principio es para desviar la fórmula no ionizada a la fórmula no ionizada, la mayor cantidad de moléculas ionizadas, para que esta fórmula no ionizada, al ser la farmacológicamente activa, tenga mayor cantidad de moléculas en la biofase y que tenga una mayor posibilidad de traspasar la membrana y juntarse a los receptores endógenos que se hallan en el nervio. Por lo tanto, la dilución se hace lidocaína al 2 sin epi y agarrar una ampolla de adrenalina con doble dilución y hacerle 0,1 mililitro cada 9 o 10 mililitros de lidocaína al 2 sin epinefrina. Y la forma en que la describe Vergara me parece interesante, ya que, primero, una de las cosas que hace, la primera inyección debe ser perpendicular. ¿Por qué? Porque al ser perpendicular tiene que pasar la capa de la piel. Tiene que ser una inyección subdérmica. Y una de las cosas que esto es importante, porque si la realiza sobre la piel, puede producir la posibilidad de producir isquemia en las capas de la piel.
Esto se ha visto cuando nosotros colocamos catéteres especialmente a nivel infraclavicular. Si el abón para tunelizar el catéter no lo hacemos bien por debajo de la piel, tenemos posibilidad de producir escaras luego de colocado el mismo. Luego de colocarlo el primer centímetro en forma bien perpendicular, se realiza en forma tangencial al lugar para que ingrese en la zona donde se va a realizar la incisión y se bloquea todos los lugares donde se va a incidir. Por eso es de buena práctica tener previamente a la realización del bloqueo, tener bien marcados los lugares donde van a realizar las incisiones. Y Donald Alon con Barón fundamentalmente habla de distintos tips y perlitas para realizar esto. Y acá a mí me llaman la atención algunas cosas. Primero, realizar bien la dilución, porque si nosotros no realizamos bien la dilución, podemos quedarnos quizás con baja cantidad de epinefrina y no sea efectivo el bloqueo. Por eso, fundamentalmente, él utiliza 1 en 100.000 utilizando la forma comercial. Acá hay a 1 en 200.000 y 1 en 100.000, pero utiliza fundamentalmente de 1 en 200.000 a 0,1, utiliza la forma en la cual él inyecta 0,1 mililitros de la doble dilución de adrenalina a 1 en 200.000. Así la concentración queda 1 en 100.000. Y aparte, fundamentalmente, una de las cosas que me llama la atención es que no es tan fácil realizar como describe en la técnica, debido a que primero el paciente tiene que estar acostado. Vamos a ver que en algunos lados no lo respetan. Y segundo, el paciente preconiza la utilización de almohadones en la cabeza y en las rodillas para evitar el dolor del cuello y el dolor de espalda. En mis pacientes, manejo pacientes fundamentalmente que llevan todos más de 80 años, no veo la posibilidad de tener un paciente más de una hora, hora y media, sin que se movilice, por más que le pongamos almohadones en el cuello o en las rodillas. Los pacientes sin sedación nos es muy difícil tenerlos quietos durante el acto operatorio después de una hora, hora y media de cirugía. Pero fundamentalmente, así como tenemos estos casos, pueden aparecer algunas complicaciones. Janso y Hahn describe este caso en el cual un paciente, en el cual se le hizo una Walland para eliminar unas verrugas en el dedo, requirió fundamentalmente amputación después de 59 días producto de este problema. Una de las cosas que son este procedimiento no fue realizado por cirujano, sino por un dermatólogo, en el cual una de las cosas para eliminar las 4 verrugas fue que en vez de colocar 1,5 o 1,8, como describe la bibliografía, colocó fundamentalmente 3 mililitros de cada lado para el bloqueo digital. Esto hace que la compresión del mismo podría haber sido capaz de producir este tipo de efectos adversos. Y secundariamente, la crioterapia que se utiliza para eliminar las verrugas es un mecanismo que produce éxtasis y oclusión vascular. Por lo tanto, el aumento de la cantidad de volumen sumado al éxtasis vascular y oclusivo de la crioterapia fueron los dos fenómenos que sucedieron en este paciente, que 28 horas ya produjo determinada cantidad de escaras y a los 59 días hubo que producirle la amputación de la falange distal del dedo meñique. Pero desde el punto de vista anestésico, hasta ahora hemos visto de cirujanos, ¿no? Esta en el ERRA 2023, Xavier describe fundamentalmente que tenemos que darnos cuenta que lo más importante de las conclusiones del póster, que lo más importante va a ser la evaluación motora intraoperatoria. Es decir, que durante el acto operatorio el paciente puede movilizar y ver los resultados de la cirugía en proceso. Y después vamos a ver algunos trabajos donde cada uno de los elementos va a ver cómo el paciente puede movilizar y ver cómo se ha suturado un tejido, un tendón, puede ver fundamentalmente si una prótesis metacarpofalángica es de la altura adecuada,
ver fundamentalmente en un colgajo si una transferencia tendinosa, si ha sido adecuada la tensión que se produce, pero ya describimos que los anestesiólogos, conjuntamente con el Wallan, describimos, como describe un amigo Vicente Roques, debemos hacer bloqueos regionales distales en el mediano cubital y en el radial a baja concentración para evitar la posibilidad de que haya plejía y no pueda movilizar, pero sí, conjuntamente con el Wallan, tenemos que realizar bloqueos periféricos para mejorar la analgesia postoperatoria. Si tenemos miedo que podamos detener la movilización, se la podemos hacer luego de la cirugía para mejorar la calidad analgésica de los pacientes. También acá en la R del 21, también adiciona a estos bloqueos, como describí anteriormente, bloqueos regionales para mejorar el confort del paciente y la calidad de anestesia, para mejorar la calidad quirúrgica, siendo estos bloqueos realizados previo al acto quirúrgico. El WAFA es un trial que comenzó el año pasado y va a terminar este año. Carapazzi es un autor que tiene bastantes publicaciones en la bibliografía anestesiológica, y acá fue uno de los pocos trabajos en los cuales compara Wallan con la anestesia general o la anestesia regional con torniquete, es decir, el Wallan que no utiliza con torniquete versus la anestesia general con torniquete. Y sus conclusiones son que la mezcla fundamentalmente de la anestesia Wallan, utilizando 2 mililitros subcutáneos en la falange, en la parte proximal de la falange, y 10 o 15 mililitros, siempre respetando la dosis máxima de intoxicación para la palma de la mano en el lugar donde va a incidir, él considera que tiene más o menos los mismos resultados que realizar una anestesia axilar, supraclavicular, infraclavicular, etcétera, con lidocaína al 1 o al 2 o bupi al 0,25 o al 50, con sin uno en 200.000 porciones de adrenalina, pero fundamentalmente en el caso que realicemos bloqueos periféricos, no vamos a tener la posibilidad del paciente realice, aparte de la anestesia general, en el cuyo caso se hace con inhalatoria y remifentanilo o el fentanilo junto con propofol, no vamos a tener la posibilidad de que el paciente movilice intraoperatoria el paciente. Y un tiro para los buenos, ¿no? En el hospital italiano, el doctor Galucci, conjuntamente con el doctor Tanovera de Jan, una de las cosas que hace es vio 60 pacientes en los cuales, utilizando la técnica de Wallan en cirujanos avesados y viendo las dos ramas, una de las cosas que dice que si el Wallan, que es una técnica que hay que esperar entre 25 y 30 minutos para que haga efecto la adrenalina y después se opere en 5 minutos, ellos consideran que en un cirujano avesado el tiempo que se pierde en la latencia del Wallan, ellos directamente en ese tiempo realizan con una sedación mínima la anestesia y el procedimiento en muchísimo menos tiempo, esperando 25 a 30 minutos para que se instaure el Wallan. Pero cada vez tenemos más procedimientos que se realizan con Wallan. Este trabajo fundamentalmente de Müller, en el cual ellos ya están poniendo prótesis metacarpofalángicas. Las prótesis metacarpofalángicas son importantes para ellos porque, como pueden movilizar intraoperatoriamente, el paciente puede ver el resultado inmediato y comenzar con la educación de la misma. Y aparte, fundamentalmente, pueden medir la altura en la cual realizan el procedimiento. Quiere decir que si queda corta o queda larga la prótesis en el momento en el cual la realizan. Acá vemos cómo colocan esta prótesis metacarpofalángica y ven la movilización intraoperatoria en sí. Es decir, el paciente moviliza luego de cementar dicha prótesis. Una de las cosas que llama la atención, que como es con todo episodio protésico, luego que se le va la anestésica local, tiene el fenómeno de rebound. Entonces ellos preconizan la utilización de un catéter para dolor posoperatorio del mismo. Y las ventajas, según ellos, es que la activa movilización, como dije anteriormente, mide la distancia intraarticular
y la presión que realiza la misma. Y por otro lado, esos dos elementos mencionan. Uno de los elementos, hasta desde el punto de vista legal, favorece la movilización intraoperatoria y aparte desde el punto de vista educacional, va a producir que educativamente el paciente ya se le puede enseñar a posteriori, en el mínimo, en el después de realizar la cirugía, cuáles son los movimientos que mejorarían la calidad de su kinesio posoperatorio. Con respecto a las distintas conclusiones, y acá vemos lo que dije en un primer momento sobre el proceso económico. Este Current Opinion en el año 2019 ya se empieza a hablar de la utilización de este proceso, de esta técnica, no en el quirófano ni sala en procedimientos, sino a realizarla directamente en el consultorio. Estas características, no en nuestro sistema de salud, pero en el sistema de salud canadiense y en otros sistemas, una de las cosas que hace que el sistema de salud, si la realizan en el consultorio, lo que hacen es reembolsan al cirujano los gastos realizados que se ahorran de anestesiólogo, enfermera, drogas, etcétera, se lo reembolsan al anestesiólogo. Por eso, en este trabajo fundamentalmente realizado en Carolina del Sur, se va a caracterizar que Rabinovich habla de que independientemente, si bien la monitorización es importante para la realización de la cirugía en tendones, con la técnica de Walland, hace que con el reembolso es mucho más satisfactoria realizarlo que en el consultorio que en el acto que en el quirófano con sedación. Y no solo patología tendinosa y de poco impacto alogénico. Acá vemos cómo siempre recuerdo las técnicas las técnicas de Vilches para hacer los bloqueos clavipectorales, para no tener bloqueo motor en la cirugía de clavícula, a diferencia de lo que se hacía anteriormente con un bloqueo interescalénico. Pero Kerman, una de las cosas que realizan es este tipo de procedimiento, lo marcan previamente, infiltran donde van a realizar cada una de las incisiones y realizan una osteosíntesis de clavícula con el método de Walland. Esto hace que vean cómo queda la fractura y al elevar el hombro vean los distintos tipos de fragmentos si quedan fijos o no debajo de la osteosíntesis. ¿Qué pasa cuando hay algunas alteraciones en la vasculatura de los dedos que contraindicarían parcialmente la utilización de Walland? Este trabajo de Economu es característico porque me llamó la atención en los cuales utilizan ácido tranexámico 500 mililitros. Entonces yo pregunté por qué no adrenalina. Y una de las cosas que me llamó la atención en el cuerpo de dicho trabajo es que al colocarle un oxímetro en cada uno de los dedos, se vio que en los dedos lesionados bajaba en un gran porcentaje la oxigenación, por eso decidieron no hacer adrenalina y hacer ácido tranexámico en 500 mililitros en la infiltración en vez de adrenalina. Los resultados fueron bastante buenos, fundamentalmente lo mezclaron con lidocaína al 1 o al 1 con sin epinefrina y mezclándolo con ácido tranexámico lograron que no requiriera manguito, la analgesia fuera adecuada y al tiempo la recuperación fue la suficiente como si no hubiera tenido una cirugía previa. Esto es un proceso en el cual sería de buena práctica, cuando no hay elección de dedos, colocar un oxímetro para ver si existiese la presencia de una rotura o sección vascular que permitiese un hipoflujo terminal en los dedos para evitar utilizar adrenalina. Y ya para ir finalizando dentro de la parte teórica, vamos a ver que existe una serie de infiltraciones para realizar transferencias tendinosas, especialmente en los flexores superficiales, en los cuales utilizan injertos en los flexores superficiales y al utilizar Walland lo que pueden ver es cuál es la distancia y cuál es hasta dónde tienen que cortar el tendón para realizar la plástica tendinosa. Y por otro lado,
Esto es en tiempo real, este trabajo, en el cual se caracteriza porque ya luego de inmediatamente operado, se le dice al paciente y se le instruye la, cómo debe realizar la educación para su rehabilitación. Esto lo hace inmediatamente, ya que la movilización que permite el Walland hace que se pueda realizar inmediatamente este tipo de procedimiento. Entonces, ellos describen que esta técnica permite saber hasta dónde deben cortar y hasta dónde deben transferir con la tensión adecuada para poder hacer la transferencia tendinosa, especialmente si a través de Walland ellos pueden realizar este tipo de procedimientos y pueden ver cómo queda la tensión de las transferencias tendinosas. Y el gol estándar en la última etapa. Esto ya directamente no se hace en la sala de procedimientos, sino los cirujanos ya utilizan con realidad virtual en consultorio, realizan Walland a los pacientes sentados en una silla de ruedas y con un visor de realidad virtual, con una película previamente que el paciente elige y se le realiza en consultorio fundamentalmente la cirugía y evitándose todos los elementos que pasan sobre el quirófano. Una de las cosas interesantes es que, si bien en mano no se infecta, sería bueno la utilización de barbijo durante el acto operatorio. Y por último, algo que sí es importante, la ecuación costo-beneficio. El inicio, cuando yo empecé a investigar en Canadá, qué pasaba, por qué lo empezaban a hacer, lo que me decían no era quizás que quisieran fundamentalmente ahorrarse la anestesia. El problema era que para estas cirugías menores no tenían lugar en los quirófanos para poder realizarla. Por eso buscaron una forma de hacerla fuera del quirófano y fuera de la sala de procedimiento. Y una de las cosas que se veían beneficiados los cirujanos por el reembolso fundamentalmente en Canadá y en algunos otros sistemas de salud del dinero que se ahorraba el sistema de salud al momento de realizar este tipo de procedimientos. ¿Qué va a pasar con respecto a qué es lo que hacemos nosotros en el hospital? Le voy a mostrar dos pacientes y para terminar le voy a mostrar un caso clínico en los cuales con todos los estudios y cómo se realizó la rehabilitación. Este paciente había sufrido una herida grave de mano, se había cortado con una moladora y la idea era realizar las suturas tendinosas y ver hasta dónde llegaba el dedo con la flexión máxima luego de realizar la misma. Entonces, al paciente primeramente se lo infiltró, se esperó media hora para que la adrenalina hiciese efecto. En el medio, fundamentalmente, comenzamos con una dosis de 1 gama kilo de fentanilo y 1 a 2 miligramos de midazolam y colocamos dexmedetomidina, comenzamos con 0,3 o 0,4 hasta que el paciente perdiera la apertura ocular y ahí se comenzó a operar. Y se logró esto. Se realiza la sutura, el paciente moviliza intraquirúrgicamente, moviliza hasta dónde llega la tensión, la sutura tendinosa que se realizó en este paciente, y como pésimo director de cámaras, y no lo quise editar, para que ustedes vean cómo se hace en tiempo real. Este es mi lugar de trabajo, donde fundamentalmente tenemos la historia clínica electrónica, y vemos cómo el monitor no colocamos bien porque el paciente está por encima de 60 y despierto, y utilizamos sí dexmedetomidina, y después lo que hacemos es interrogamos al paciente de su estado y de si existe alguna molestia. Bueno, y encima existe otro caso donde una chica joven que, como muchas veces hemos visto cada vez más, tratando de separar milanesas del freezer, se cortó con el cuchillo el quinto dedo y se cortó el flexor. Al cortarse el flexor, requirió este procedimiento en el cual hicimos exactamente lo mismo.
lo dormimos fundamentalmente de la misma forma que expliqué anteriormente. Se colocó la dexmedetomidina y cuando perdía la apertura ocular, se le dijo al cirujano que comenzase a operar y en el momento termina la cirugía y lo despertamos. Obsérvese la falta fundamentalmente de sangre por la no utilización del torniquete y de la venda. Paciente totalmente despierto, dexmedetomidina 0,3 gamas kilo minuto, y se observa fundamentalmente los valores tensionales, monitoreo y de Camnor. Y para ir terminando, vamos a ver las conclusiones. El Warrant es una anestesia infiltrativa que tiene cada vez más indicaciones y su principal característica es la movilización intraquirúrgica de las estructuras osteotendinosas. Una de las cosas que sí tenemos que prestar atención es a la dilución, ya que muchas veces los hacen las instrumentadoras y tenemos que estar atentos que no coloquen más adrenalina en la mezcla de la lidocaína al 2-cinepi para que se produzca algún accidente. Creo que si nuestra experiencia es requerida, hay que hacer bloqueos regionales a baja dosis, describe CATSIC 0,2% de ropivacaína para poder realizar este procedimiento entre 0,2 y 0,3. Y digo, si nuestra presencia es requerida, porque ya muchos de estos procedimientos se están haciendo en sala de procedimientos o directamente con local sin que nos inviten a la fiesta. Si es que es requerido disponer de fentolamina para poder revertir cualquier episodio de vasoconstricción accidental, valorar la utilización de dexmedetomidina, ya que es una droga que a través de su sedación consciente permite el mantenimiento de la misma, agregando midazolam y fentanilo a bajas dosis para no hacer una dosis alta de inducción, y estar atento a lo que yo llamo a las alertas bibliográficas, ya que están apareciendo muchas nuevas complicaciones en estos métodos y debemos estar atentos, ya que cada vez van a aparecer más por la masificación de este método. Y vamos ahora, por último, al caso clínico. Este es un caso clínico que había preparado, que por una razón de tiempo, en el Congreso Latinoamericano de Dolor y Anestesia Regional no lo pudimos presentar. Tenemos un paciente de 39 años, guitarrista profesional, que sufre un accidente en su bicicleta con una caída en su muñeca y su codo izquierdo. Si bien la radiología en un primer momento no evidenció fractura, evidenció un gran edema óseo en la muñeca, y luego de un mes de yeso, inmovilización y progresiva movilización, evidenció un dolor dorsal en la muñeca y con un bloqueo en la flexoextensión. Es decir, llegaba a determinado grado y no podía seguir flexionando y se tenía que ayudar con la otra muñeca para lograr una flexión total. Se deciden realizar estudios complementarios de ultrasonografía dinámicos y se resuelve su resolución quirúrgica. Este fundamentalmente es una reconstrucción que se hace en el cual aparecen los extensores del carpo y el largo y el corto, en el cual se extienden los mismos, y fundamentalmente está la imagen ecográfica, ¿no? Estos extensores lo que hacen es intervienen en la flexoextensión. Y acá tenemos los flexores del carpo y fundamentalmente vemos que gracias a la rotura de este tabique osteotendinoso se montaba un tendón arriba del otro. Como vamos a ver, si bien es un video rápido, lo vamos a repetir, vemos que cuando la movilización se monta uno arriba del otro y no permite que se flexione la muñeca. Se monta un flexor arriba del otro y no permite que se flexione la muñeca. ¿Qué hubo que hacer? Si ustedes ven acá, se montaba uno arriba del otro de los tendones. Entonces lo que se le hizo fundamentalmente es un canal con fascia para evitar que este fenómeno se produzca.
es decir, se le puso otra vez ese tunelcito que había antes para que cada uno corriese por su lugar y que no se montara como hacían en este caso los anteriores. Entonces, de esta forma, cada tendón corría por su corredera y no producía ningún fenómeno que pudiera la muñeca quedarse bloqueada durante la flexoextensión. Y vamos a ver acá, fundamentalmente en tiempo real, cómo fue en el intraoperatorio. Acá este paciente ya se le hizo lo que describí anteriormente, la corrección de las correderas. Fíjense, es un paciente que está con intraoperatorio, se abrió totalmente y se moviliza, lo pasamos otra vez, se abrió intraoperatorio y se ve el resultado quirúrgico en el medio de la cirugía. El paciente se lo despierta, se lo hace movilizar, especialmente el pulgar y todos los tendones, luego se lo vuelve a dormir y se cierra totalmente todos los planos de acuerdo a la resolución quirúrgica. Nada más, muchas gracias por su atención y les dejo acá mi mail por cualquier pregunta que quisieran hacer. Muchas gracias.